Hola amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de la cortina de humo y tenemos con nosotros a un contertulio del cual me precio muchísimo que sea amigo mío y al cual pues le vamos a dar pues esa bienvenida. ¿Qué tal estamos, Ernesto? ¿Qué tal te encuentras? Buenas tardes, pues bien, gracias a Dios, estoy cómodo, a gusto contigo y con ganas de pelea. Bueno, antes de empezar hoy, vamos a poner unos audios que yo considero importantes e interesantes, y esos audios luego nuestro amigo Ernesto, que es precisamente quien me los ha facilitado, aunque no son de él, pero sí me los ha hecho llegar él, eh, creo que son importantes porque refrendan muy bien la caótica situación en la que estamos. De modo que, adelante vídeo. Lo primero que me molestaría es que nos tomen por tontos. A mí también. Este es un momento grave para la política española. Desde mi punto de vista es de esos momentos que se quedan grabados en la retina colectiva. Esto sí que es hacer historia. Soy muy contrario a la decisión del Gobierno. Insisto, muy contrario. Y ver que un código penal se pacta en dos cafés o en dos charlas en el último minuto sin ningún informe jurídico, literalmente ya vulnera los 5 años que invertí en mi carrera de Derecho. Ni considero que sea de izquierdas apoyar los privilegios territoriales, eso es desigualdad pura y dura, de la más grave. Ni considero que sea tolerable pactar con los delincuentes su propia condena. Coger dinero público y desviarlo para un uso manifiestamente ilegal es pura corrupción y de la más grave. Punto. No le den vuelta ninguna. Y no voy a comulgar con esa rueda de molino. Me parece imposible pensar que el uso ilegal del dinero público beneficia a un partido o beneficia a unos intereses políticos, no sea corrupción. Don Emiliano García Paje, muy buenos días. Debo decirle que estoy absolutamente de acuerdo con sus palabras, con su opinión respecto al presunto enfermo mental, al posiblemente delincuente, al tirano dictador Pedro Sánchez, respecto a qué se quiere cargar España. Pero mire usted, en mi tierra, en Teruel, dicen, una cosa es predicar y otra dar trigo. Las palabras se las lleva el viento, pero los hechos permanecen. Señor García Paje, si verdaderamente usted está de acuerdo con lo que ha manifestado, si es coherente con su opinión y si tiene los atributos masculinos que debe de tener bien puestos y de tamaño considerable, en su mano está lograr, y sin ningún esfuerzo, que diputados de su queridísima autonomía voten a favor de la investidura de Núñez Feijóo. O, en el peor de los casos, que voten en contra de la investidura del felón, del peligroso, del traidor, del miserable, del impresentable Pedro Sánchez Castejón. Con ello usted podría conseguir tres tantos. En primer lugar, hacer un gran favor a España, que España se le agradecería. En segundo lugar, cargarse a ese miserable del Partido Socialista al que llegó con trampas. Y, en tercer lugar, pasar a ser usted el próximo secretario general del Partido Socialista con una primera labor importantísima que cumplir, que sería la de refundar ese partido y dejarlo de pertenecer al socialcomunismo
para trasladarlo a la socialdemocracia, que es donde debe de estar. Claro, para eso, como le digo, don Emiliano, hace falta tenerlos muy bien puestos y de tamaño natural. Confío, espero y deseo que usted los tenga muy bien puestos. Buenos días. Bueno, y una vez escuchado estos vídeos, audios que tú me has enviado, Ernesto, la gente, el pueblo español, está harto de lo primero que dice Paje, de que nos tomen por tontos. Yo creo que el presidente de Castilla-La Mancha, el señor Paje, pues habla muy bien y dice cosas muy interesantes, pero como le dice quien le critica después, es muy fácil prometer, pero dar trigo es otra historia. ¿A ti qué te parece tanto lo que dice Paje, lo que hace Paje y, por supuesto, la crítica que le hacen a Paje? Bueno, esto es lo característico en el Partido Socialista que he visto mucho, diríamos, marcar el terreno como hacen los perros, el territorio, para manifestar que él no está de acuerdo con Sánchez, porque evidentemente es muy difícil de estar. Es una visión mínimamente coherente, ¿no? De alguna forma prepararse para cuando caiga Sánchez, que yo creo que será más tarde que pronto, o al revés, más pronto que tarde. No lo sé cuál de los dos sintagmas es el bueno. Pues tener el repuesto, ¿no? El repuesto de este individuo que, por razón obvia, por propia supervivencia del Partido Socialista, tiene que caer, porque el Partido Socialista es insostenible con un personaje así. Es una persona psicopática, es obvio, y está llevando al Partido Socialista al debacle. Yo particularmente hace tiempo dije que lo mejor que podía pasar para España era que desapareciera el Partido Socialista, y lo mantengo. Es un partido en el que yo estuve, pero pues un poquito tarde llegué yo a la conclusión de que ese partido es letal para España. Paje lo sabe y está haciendo una maniobra de postularse como alternativa o también puede ser de desmarcarse, viendo lo que puede venir y lo que ya está viniendo con un procesamiento judicial de la esposa del señor Sánchez, de su hermano y del propio Sánchez, que puede acabar imputado, y lo más lógico sería que lo acabara, porque él está pringado, presumiblemente hasta las cejas, en toda la serie de casos que está investigando la UCO y que pues le van a llegar, por mucho que trate de disfrazar o de maquillar la situación, le van a llegar sin duda, porque es que es inapelable que está metido en todo el fregado. Con lo cual, pues Paje hace bien denunciando que esto no es sostenible y que eso va a implicar al Partido Socialista, que habrá que ver si hay financiación ilegal o no, pero que, vamos, presumiblemente la hay, ¿no? El señor que comenta esto de Paje, pues dice, oiga usted, haga entonces en coherencia lo que tiene que hacer, que es poner en marcha a sus diputados para censurar al gobierno, a este gobierno, y plantear o amparar o apoyar una censura y acabar ya de una vez con esta agonía, ¿no? Es lógico que lo que dice este señor, o sea, sea coherente y ponga a sus diputados, los diputados que dependen de usted, en marcha para que este señor acabe ya la legislatura y convoque elecciones, cuando menos, porque desde luego la imputación del señor Sánchez, pues yo creo que es inevitable. Ernesto, yo conozco un poco los entresijos de la política, como tú bien sabes, he militado en algún partido político, siempre de la misma rama o parecida,
Y bueno, lo cierto es que yo me he ido asqueado totalmente, y eso que yo no he tenido nunca ningún cargo de, no he sido diputado, ni senador, ni nada por el estilo, sino simplemente un afiliado de base, pero he tenido muy claro que esos diputados de los que tú estás hablando no están ahí por casualidad, están, no, los suyos que estuviesen ahí porque son el tipo que más sabe de economía, el tipo que más sabe de historia, el tipo que más sabe de geografía o de física, de lo que sea, de cosas importantes y cosas necesarias para que un gobierno funcione, para que unas cortes generales, como es el caso de los diputados, pues puedan hacer leyes, reglamentos, etcétera, todo esa parafernalia de papeleo que lleva por delante y que puedan representar adecuadamente, sobre todo que puedan representar adecuadamente a las personas que les han votado. Pero por desgracia, desde el minuto cero, y me remonto al año 1978, mi primer contacto serio con la política democrática, ya había tenido contacto con la otra política, la anterior, la democrática orgánica, y ahora esta es la inorgánica. Como tú bien sabes, pues la democracia inorgánica, que tiene representantes del pueblo votados libremente por todo el mundo, es en listas cerradas que hace el partido. Y son señores que están ahí no porque sean el que más sabe de no sé qué, sino que están ahí porque van a ser dóciles, van a hacer lo que les manden y van a meter, cuando hay que meter la llavecita y girar sí, no, abstención o lo que sea, van a hacer exactamente lo que le diga su jefe de filas. Es público y notorio en esas votaciones en las que ha habido en el Parlamento español, que, bueno, eso de votar a mano alzada, levantándose, fulanito de tal, se ha levantado, y bueno, votar en un plan en el que estoy muy orgulloso de estar votando en contra del pueblo español, porque estoy votando a favor de este tío que es un sinvergüenza. No han dicho eso, pero vamos, es lo que se ha expresado. ¿Tú crees verdaderamente que el señor Paje, les va a decir a sus diputados que hagan una votación en contra de, de Pedro Sánchez en algún momento? Yo creo que no. No, yo lo que digo es lo que debería hacer, no lo que va a hacer, que seguro que no. Pero yo te pregunto lo que va a hacer. Había un señor que fue ministro con Franco, Gonzalo Fernández de la Mora, que Lo allí por recuerdo. principios de los años 90 escribió un libro que era La crisis de la partitocracia, donde, bueno, pues hace 25 años ya él afirmaba que el sistema este estaba caduco antes de haber nacido. Es decir, que ya que no había viabilidad con una partitocracia como la que se prefiguraba en la Constitución. Y la ley de partidos, por cierto. Y tenía toda razón. La prueba es que lo que él aventuraba que iba a pasar está pasando. Decía que la estructura oligopólica de los partidos hacía que todo lo que se moviera por debajo de las oligarquías que lo gobernaban los partidos, pues no tenía posibilidad alguna de triunfar por mucha razón que tuviera. Un señor del Partido Socialista a mí me dijo, y bueno, no voy a decir el nombre, porque claro, eso son palabras que quedan en la nada, al final, me dijo que Ernesto, por mucha razón que tengas, nunca vas a poder hacer triunfar tu razón, porque el que está arriba es el que dice lo que tiene que hacer el partido, no tú. Entonces, no triunfa la lógica y la razón y el sentido de Estado ni el bien común, sino triunfa los intereses de quien gobierna ese partido, que marca lo que el resto del partido tiene que decir y hacer. Con lo cual, el artículo correspondiente de la cuestión, que ya no me acuerdo cuál es, que habla de la participación política de los ciudadanos a través de los partidos, es una filfa, y que el sistema de los partidos debe ser democrático es otra filfa. No, eso no funciona ni funcionará en este régimen. Y yo admiro de alguna forma, aunque bueno, también tiene sus fallas y sus problemas, el sistema inglés y el americano, que no se basa en los partidos, sino se basa en que, diríamos, en el sistema de distrito, en el que
el representante se debe a su distrito al que le ha votado, debe rendir cuentas y es revocada la confianza por sus electores si no funciona de acuerdo al principio de cumplimiento de su programa. Aquí el programa nadie lo sabe, es decir, hace tiempo que la gente no lee los programas pues sabe que no se cumple. Entonces, este sistema es falsamente democrático. Hay que decir que el sistema partitocrático actual, el regido por la ley DOT, que es una ley que no responde al principio de proporcionalidad de representación según el voto, sino que funciona en función de cábalas territoriales que eligen a unos representantes que no son representativos de la voluntad general, con lo cual esa voluntad general no se plasma en las decisiones de las cámaras parlamentarias y mucho menos en las decisiones de los partidos políticos que están regidos por una cúpula que es la que dice que hay que votar aunque los diputados no conozcan en absoluto el sentido de su voto, porque un señor les marca con el dedo, y yo lo he hecho, yo como en un momento determinado, como responsable de un grupo político, en este caso en las Juntas Generales, yo marcaba lo que la gente tenía que votar. Y he de decir que me avergüenzo de ello porque eso no es democracia. La gente no leía lo que votaba porque se dejaba guiar como un rebaño en el sentido del voto. Esto no es democracia, esto es otra cosa, esto es oligopolio, cleptocracia o como le queramos llamar. Cleptocracia es el gobierno de los mediocres. Con lo cual decía Gonzalo Fernández Mora, decía, al final esto se va deteriorando, se va degenerando, no gobiernan los partidos políticos los mejores dotados, los más capacitados, sino aquellos que son capaces de manera rastrera y con puñaladas traperas llegar al poder. Este es el caso de Sánchez. Cómo llegó al poder el Partido Socialista está descrito por la urna detrás de la cortina, que un señor que se llamaba un tal Rodolfo Ares, que yo le conozco por cierto, empezó a meter papeletas y salió elegido así, ¿no? Entonces, bueno, pues con este funcionamiento de los partidos, ¿qué vamos a decir del resultado, ¿no? Entonces hay que hacer una reforma en profundidad del sistema, pero claro, pues eso va a ser difícil. No, pero yo lo que quería decir con esto es que Page tenía razón en su argumentación. Otra cosa es lo que hace Page, que no es coherente, que este señor que le comenta lo que dice Page, pues tiene toda la razón. En coherencia Page tendría que hacer lo que dice el señor. Oiga, usted tiene bajo su control en ese oligopolio, tiene unos diputados que responden a los criterios de disciplina que usted les marca, pues que sus diputados no voten al señor Sánchez, que le promuevan incluso una moción de censura, que sería lo coherente, ¿no? Pero eso no lo va a hacer el Partido Socialista, porque yo conozco al Partido Socialista y el Partido Socialista es un partido piramidal en la que la democracia es solamente una apariencia. Yo estaba ahí, monté una corriente de opinión que se llamó Renovación Socialista, que murió conmigo, y predicaba esto que estoy diciendo, precisamente. Murió porque tenía que morir, porque allí no tenía capacidad. Porque si no la asesinaban. O moría voluntariamente o la asesinaban. Es un oxímoron, lo que yo predicaba es un oxímoron en el Partido Socialista. O sea, no era posible. Pero bueno, claro, ¿esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a la decepción, a la falta de esperanza, y yo no quisiera sembrar la falta de esperanza, pero sí describir la realidad. Vamos a ver, Ernesto, yo estoy muy sorprendido porque yo soy de los que en 1978, a pesar de mi pasado fascista, pues creía que España podía entrar en un cauce democrático. De hecho, hasta incluso me afilié a un partido de los de nueva creación, pero bueno, con cierto raigambre anterior, como es Alianza Popular, es decir, un partido de derechas. Yo entendía que allí había una serie de figuras muy interesantes, como por ejemplo el señor Fraga a la cabeza, y alguno como Gonzalo Fernández de la Mora también estaba por allí, y alguno más. Y yo entendía
que, bueno, se podían hacer muchas cosas, de hecho se predicaba mucho, no se hacía mucho porque, bueno, en las elecciones iniciales el centro derecha-izquierda, es decir, lo mejor de la izquierda a lo mejor de la derecha, no sé si te acuerdas de aquella broma que había de una señora enseñando los pechos, ¿no? Y entonces la propaganda era lo mejor de la izquierda a lo mejor de la derecha, vota UCD. Y bueno, UCD demostró, ya hizo una demostración de lo que podíamos esperar. ¿Qué es lo que sucede? Pues que dos grandes propagandistas como Alfonso Guerra y como Felipe González, pues se invistieron moralmente, ¿eh? Se invistieron de ser morales, como ellos solos, de tener unos valores, una ética y bla, bla, bla. Y lo cierto es que media docena de años después, pues ya vimos la moralidad, etcétera, con el hermanísimo, que yo, bueno, pues por mi carácter de funcionario en esos momentos, me permitió vivir en primera persona, no vivirlo, sino verlo en primera persona, porque yo no lo viví, yo lo vi. O sea, yo estaba allí y vi dos o tres trapacerías de este señor, Juan, el hermano mayor del que era vicepresidente del gobierno, que se pasaba la vida invistiéndose de valores morales. Bueno, estamos hablando de principios de los años 80. Eso pasó hace más de 50 años, prácticamente. O sea, bueno, más de 50 años no, 24 llevamos y vamos a poner otros 15. Casi 40 años hace que esas cosas pasaron. Y bueno, pues la izquierda sigue vistiéndose de esa moral impoluta, de esa maravillosa moral y esa ética que le acompaña y tal. Y nos encontramos ahora mismo con Koldo, con Aldama, con Ábalos y toda esta peña por un lado. Y en los últimos días ha caído el primero, y digo el primero porque van a caer muchos más, pues el primero de los corruptos del tema sexual, porque los partidos de izquierdas en España han pasado de ser pues moralmente correctos, teóricamente, a ser los principales consumidores de sexo y drogas de este país. ¿Tú eso cómo lo ves? ¿Cómo lo entiendes que haya habido esa evolución a la corrupción, a la droga, al sexo duro y al porno? Como he dicho antes, pues esto lo veo como una degradación progresiva en la misma proporción y ritmo que se ha degradado también el sistema ontológico, antropológico, cultural y religioso de España. Está en proporción. Me van a decir alguno que pinta aquí el tema del catolicismo, de la religión en este tema. Pues sí. Si ustedes hacen un estudio analítico de la evolución del sistema político desde allí los años 70 hasta hoy, verán cómo en la medida de que se ha ido descomponiendo el marco cognitivo de la gente, el sistema axiológico, es decir, de valores, de moral, ha ido decayendo y disolviéndose, como un azucarillo, ¿no? Eso lleva pues, a que bueno, pues estemos en un sistema que yo califico de un entorno que califico de satánico, en el que hay todo tipo de... Esto es la Babilonia, la Babilonia 2.2. Sodoma y Gomorra. La Babilonia 2, Sodoma y Gomorra. Esto consiste en que bueno, punto 1, la mentira es legítima. Además, un asesor de Moncloa que hizo una tesis doctoral sobre esto, la legitimidad del engaño, está ahí de asesor. La legitimidad del engaño. Es decir, que es legítimo en política engañar y además es hasta bueno. Eso lo decía también Maquiavelo, que si el objeto es el interés, o sea, el lograr los procesos políticos que consigan unos objetivos determinados, todo vale para eso. El fin justifica los medios. 2, que la decadencia espiritual nos lleva a que pues, todo vale si es placentero. Eso nos lleva a la degradación del ser humano porque ya no hay virtudes,
si no hay vicios, ¿eh? Y eso nos lleva pues, a más degradación. 3. El poder lo justifica todo. Modelo Sánchez, ¿no? El poder lo justifica todo. Ya no es el poder al efecto de conseguir mejorar la sociedad, sino el poder por el poder. Y el poder por el poder significa que cualquier cosa se puede hacer con tal de conservarlo. 4. No hay moral. Eso me lo dijo uno a mí en Juntas Generales, un socialista, cuando yo criticaba a un alcalde determinado que lo que hacía no era moral y atacaba el sentido moral de las conductas públicas, y él me dijo, ¿y eso qué es? La moral, me replicó, la moral no existe, la moral es de cada uno tiene su moral. Le digo, entonces no hay moral pública. Claro, ahora entiendo cosas. Si no hay moral pública, todo vale, ¿no? Bueno, pues claro, al no haber pública, todo vale significa que vale incluso delinquir, siempre y cuando lo haga alguien que tenga el poder. Un pobre robaperas o roba gallinas puede estar en la cárcel 1 año, pero tú, que tienes el poder, puedes robar a mansalva, puedes hacer verdaderas barbaridades, verdaderas canalladas, como se han hecho en la pandemia. Y ahí me quedo, porque igual, no sé si tú haces esto por YouTube, igual sí, me callo, desde ahí me paro, pero aquí no pasa nada. Bueno, eso ha generado unas fallas en el sistema que parten de los individuos que sostienen esas fallas, que somos los ciudadanos. Porque en la medida que somos menos conscientes de que esto pasa, más pasa. Y a medida que nuestra conciencia colectiva desaparezca, nuestro sentido de identidad, de pertenencia y de valores se caiga, pues Sodoma y Gomorra. Estamos en Sodoma y Gomorra. Y está el caso de Rejón. Él predicando a favor del derecho de las mujeres y él conculcando el derecho de las mujeres. Es decir, como él tiene el poder, teóricamente puede vulnerar su propio criterio normativo. O sea, esto es un oxímoron. Es decir, que de alguna forma la falta de coherencia en las conductas respecto a los valores y el marco de conducta que tú planteas para los demás es eso de que tú haz lo que digo yo, pero no haz lo que yo hago. Bajo ese criterio, pues estamos en el caos. Y el caos, cuidado, el caos no es el caos solamente en las conductas individuales y colectivas, sino el caos es en la economía. Vamos al desastre económico y como esto pasa y se echa la mano en la caja, el déficit público aumenta, la deuda sube a un grado absolutamente insostenible, aumenta el paro, fuga de capitales, no hay inversión extranjera. Eso afecta a nuestro bienestar colectivo porque no habrá cómo pagar las pensiones. Cuidado, que esto está más cerca que lejos en el tiempo. No habrá para sostener los servicios públicos y no habrá para atajar la delincuencia, que a lo mejor está también estimulada para que haya más inseguridad y por tanto aplicar la Ley de Seguridad Nacional. Es decir, son muchos conceptos, muchas cosas las que estoy encadenando, pero lo que quiero decir en definitiva es que esto nos lleva a la hecatombe. O lo corregimos o nos vamos a la mierda, para que nos me entiendan en términos vulgares. Vamos a ver, tú has dicho una cosa, no exactamente ahora, pero sí hace unos minutos. Has hablado de que habría que reformar el sistema político. Yo soy un exagerado de reformar nada. Yo creo que lo que hay que hacer es tirar abajo el sistema y poner un sistema nuevo de pies a cabeza. Porque ¿qué reforma se puede meter en un sistema que está podrido y que además tiene unos cimientos, bueno, no tiene cimientos? Tú conoces la Constitución igual que yo, de vez en cuando nos referimos a ella. Yo ya se me han olvidado muchos capítulos, pero todavía más o menos me la manejo. De hecho, aquí en la mano tengo un ejemplar de la Constitución. Bueno, la Constitución es muy interesante, pero ¿qué quieres que te diga? La Constitución no nos da soluciones al desastre que tenemos y a lo mejor lo que necesitamos
es un nuevo sistema político completamente diferente. O sea, la partitocracia es un fiel reflejo del final del 19. Es decir, gente que se va alternando en el poder porque en definitiva es lo que van haciendo, que unos roban de una manera, otros de otra, y que no les preocupa absolutamente nada, ni España, ni más importante, los españoles. Y como tú bien has dicho, esos españolitos todavía no se han dado cuenta que, por ejemplo, esos millones de subvencionados, primero los pensionistas y después los que están cobrando el paro, de que puede llegar un momento en que como aquí no hay máquina de hacer billetes, no haya billetes y no van a cobrar. Yo creo que no. Sin ir más lejos, un familiar mío, no voy a decir quién es, evidentemente, porque le quiero mucho, esta tarde me enviaba un mensaje diciendo, nosotros los jubilados pagamos no pagamos, o sea, perdón, pagamos IRPF y no tendríamos que pagar. Digo, a ver, el problema no va a ser pagar IRPF, no, el problema es mantener el sistema de pensiones como lo tenemos ahora. Es decir, si vamos a cobrar las pensiones o nos van a recortar un tercio, que es lo que hicieron en Grecia. Porque, claro, en el momento en el que ya no podamos pagar ni los intereses de la deuda, en una deuda brutal que tenemos, deuda pública, y los bonos y letras del Tesoro sean bonos basura y pasen al grado 4, no sé cuál grado es, el bono basura, aquí no te van a comprar la deuda si no nos sostiene el Banco Central Europeo. En algún momento puede que no nos sostenga, porque esto es como es caótico este país, pues en algún momento vendrán los de negro, los que vienen de Bruselas, y dirán, oigan, ustedes, esto no lo podemos sostener en una Europa que está en decadencia también económicamente, que Alemania está de culo, que Francia está fatal. ¿Con qué medios vamos a comprar esa deuda pública si no tenemos en Europa tan... Si Mario Draghi dice que tenemos que ingresar a 800.000 millones de euros en las arcas del Banco Central Europeo para lograr un sistema de inversión que canalice y recupere el sistema económico. Y eso va a suponer que no solamente no nos van a dar dinero, sino que nos lo van a pedir. A ver, ¿quién pone esos 800.000 millones, que creo que son anuales, si no me equivoco? En esas condiciones, esto puede hacer crack como lo hizo Argentina. Y entonces pasará lo que está pasando. En este momento están comprando activos en España BlackRock. Dicen, la vivienda está muy cara. Es que el problema es que como no tenemos el sistema de compensación de esa deuda, están cobrándosela, comprando activos físicos españoles. Algún día nos quedaremos sin Museo del Prado. No es que yo sea un oráculo, pero es muy fácil. Estos días atrás, la Biblioteca Nacional, sufrió una inundación que ha afectado a fondos bibliográficos y documentales de la Biblioteca Nacional. ¿Por qué? Porque no hay dinero para arreglar el tejado. Es decir, no sé cómo decirlo, pero... Lo más bruto posible. A lo mejor se me entiende, creo. ¿Yo qué quieres que te diga, Ernesto? El problema, desde mi punto de vista, está básicamente en que en lugar de tener, o sea, lo que tenemos en política no son gestores, lo que tenemos son ladrones. Y habría que empezar por ahí. Por eso yo lo que te he dicho es que a lo mejor lo que hay que hacer es cambiar el sistema político. A lo mejor yo estoy equivocado, pero me da la ligera impresión de que mientras mantengamos este sistema político de partitocracia, mientras el Congreso de los Diputados tenga en realidad 5 o 6 diputados, que son los que tiene, o sea, los cabezas de cada partido, es decir, que el líder de la oposición
que eso del líder de la oposición, yo no lo veo. Veo el líder de la oposición en Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos o en Gran Bretaña, pero en España el líder de la oposición es una filfa. O sea, que me perdonen los señores del PP, pero que creo que en su propio partido hay gente 100.000 veces más preparada, no solo preparada de títulos o de tener las capacidades, lo que sea, sino de tener lo que hay que tener, vamos, para ser el líder de la oposición. Eso no lo tiene Feijóo ni lo tendrá en la vida, lo tiene más Ayuso, que no es santo de mi devoción, pero tengo que reconocerlo. ¿Qué es lo que tenemos? Un Congreso de los Diputados que en realidad tiene, vamos a poner, 10 diputados. Hay 10 partidos, 10 diputados. Los otros 340 y que cuando se producen las votaciones, como de todas maneras van a votar lo que les digan, ese sistema nos sirve. Y con ese sistema no vamos a salir de la situación. Ni vamos a salir de la situación mientras se permita que un político tenga 25 asesores. No sé, yo he estado fuera de España por mi trabajo como funcionario y he estado en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, cuando el alcalde de una ciudad, el diputado no sé qué, o el senador no sé cuántos, o el propio presidente de los Estados Unidos necesita a alguien que le asesore sobre, yo qué sé, sobre las vacunas, por ejemplo, pues llama a un experto en vacunas, que tiene el gran honor, ese asesor tiene el gran honor de ir y decirle al señor presidente, pues mire usted, esto funciona así, tal y cual. Ah, pues muchas gracias, muy amable, y bueno, la República pues se lo agradece. Aquí no, aquí tienen 1.000 asesores que les pagan una pasta, les pagan un dinero que a lo mejor no lo cobran los propios diputados. Entonces, hay que cambiar el sistema. Entiendo. ¿Qué tendríamos que hacer? Sí, sí, ¿Echarlos pero estos a patadas o cómo? hay que refundar el sistema. Hay que Hay refundar que el refundar el sistema. sistema sí o sí. Sí, ¿Pero lo que pasa es que el problema es cómo se hace. quién le Solo pone el esto sabes cascabel? cuándo será. No, el ¿Qui- problema, esto será cuando la situación sea tan grave que los Ujú. pensionistas nos quedemos con la mitad de la paga. Cuando, en el mejor de los casos, que esto lo hicieron sí o sí en Grecia. O sea, yo no lo deseo, pero es que, señores, es que yo creo que hay que decir la verdad y yo desearía que mis políticos me dijeran la verdad, porque eso es un signo de honestidad. Y Feijóo sabe que él no va a ser capaz, si llega al gobierno, de reformar el sistema dentro del sistema, porque no hay mecanismos. O sea, no hay mecanismos, a no ser que les digas vamos a recordar las pensiones, vamos a echar una multitud de chupópteros que hay en las administraciones públicas, vamos a hacer desaparecer las comunidades autónomas, que son un agujero sin fondo, vamos a quitar multitud de funcionarios que sobran. Hay que ser así, porque hay mucha gente que se toca la nariz, por no decir otra cosa, y no tiene función determinada. Vamos a quitar empresas públicas que no son deficitarias, que no sirven para nada y que solo se han creado para alojar ahí a la clientela de los partidos. Es decir, y como él no tiene carácter para hacer eso, porque es un demagogo más, porque la política hoy se llama demagogia. Lo que pasa es que ese nombre no lo habrán oído ustedes, pero la política no es política, es demagogia. Entonces, claro, tiene que haber un hombre de Estado que aparezca y que diga todo esto y que diga, hay que hacer esto, aunque nos duela, porque si no, este barco está con vías de agua y dentro de un momento va a desaparecer y va a ir al fondo. Porque el fondo ya está más abajo todavía y el barco se hunde del todo. O sea, mientras alguien no haga este acto diríamos, de servicio a la patria, en este caso sí que es un servicio a la patria, todo por la patria, dicen los cuarteles. Bueno, pues sí,
todo por la patria. Esto es un servicio auténticamente por la patria. Esto no tiene salida. Y claro, para hacer todo por la patria hay que hacer medidas quirúrgicas, sí o sí. Porque si no se hacen a tiempo, se harán a destiempo. Y entonces será más doloroso todavía. Esto es como un cáncer, ¿no? O lo atajas ya en las primeras manifestaciones de tumoración y quitas el tumor. Yo no soy médico, pero vamos, por lo menos por la experiencia familiar que he tenido, o quitas el tumor a tiempo, o eso crea metástasis y el cuerpo muere. Pues antes de que muera hay que quitar el tumor. Llevas toda la razón del mundo. De todas maneras, vamos a darle un poquito de alegría al programa. En realidad, en la puerta de los cuarteles debiera de haber un cartel que dijese: búscate la vida, tío. Que eso es lo que pasa en el ejército. El ejército español siempre, y tú lo sabes perfectamente, siempre ha sido un lugar donde había que buscarse la vida. No solo los soldados, sino también los suboficiales o los oficiales. Porque los políticos, siempre, todos, incluidos los de la época de Franco, estaban más preocupados por otras cosas que por el ejército. Y el ejército siempre ha sido, pues, ese hijo que tienes ahí para que en el momento que las cosas están malas tirar de él, pero ahora mismo ya ni eso. O sea, ahora mismo no tenemos ejército. El poco ejército que podríamos tener lo tenemos en Checoslovaquia o en Polonia o no sé qué, defendiendo las fronteras de quien debieran de ser nuestros aliados. O sea, ellos están defendiendo a la OTAN, a Europa y en definitiva los intereses del sionismo internacional en contra del único tipo que está tratando de cargarse al sionismo internacional, que es Putin. Pero bueno, esto es una opinión política mía. Tú has planteado una cosa imposible, que es que un político diga la verdad. Eso es imposible. Eso pasaba en la República Romana. Tú que eres un hombre leído y escribido, como dicen por ahí, recordarás que cuando en Roma las cosas iban muy mal, muy mal, muy mal, época republicana, nombraban a un dictador, que no es lo que ahora se entiende por dictador, sino alguien con plenos poderes que de acrisolada honradez y dispuesto a decir la verdad, que se hacía cargo del país, vamos, de la ciudad y los territorios que acompañaban a la ciudad de Roma y la salvaba del desastre. Y cuando desaparecía el desastre, el dictador dimitía, se iba y volvían nuevamente a las elecciones. Lo que pasa es que, claro, aquello era muy diferente. Primero un cónsul solo estaba un año, por ejemplo, o los mandos a nivel local, es decir, los que ocupaban lo que diríamos la alcaldía. Es un sistema muy curioso el romano y es un sistema que me gusta, porque todos los puestos tenían dos personas, es decir, había dos alcaldes o había dos cónsules, el cónsul era como el presidente del gobierno, ¿no? Había dos y se turnaban en el puesto de mandar y como normalmente no eran de la misma tribu, que era lo que, no del partido, sino de la misma tribu, que era lo que allí se llevaba, pues se controlaban uno al otro. Aparte de que si allí un tipo decía, bueno, pues yo soy el nuevo aquí, voy y he decidido hacer un puente, ¿eh? Porque tenemos ahí un río y hay que cruzarlo todos los días y necesitamos un puente. Y entonces el planteamiento que había era, muy bien, el puente va a costar 1.000.000 de sestercios, de modo que tú vas a poner aquí en el ayuntamiento 1.000.000 de sestercios y el ayuntamiento va a hacer el puente. Si el puente se hace, se te devuelve el 1.000.000 de sestercios en cuanto se tenga. Pero si no se hace, te has quedado sin el 1.000.000. Más o menos igual que ahora, ¿no? No. Aquí hay otro aspecto también a considerar, que yo creo que es que todas estas dinámicas, vamos a ver, aquí hay quintas columnas internas que están al servicio de poderes externos y luego los poderes externos. El sionismo internacional quiere, esto es un tema que nace ya ahí en el siglo XVII, está regido por la masonería y el sionismo, que es lo mismo. Entonces,
el mundo católico para ellos es un mundo a abatir. Por cierto, el mundo católico también está carcomido por dentro y ese es otro tema. No nos asustemos. No, bueno, me da la impresión de que ahora que vas a hablar del mundo católico, no sé si has visto la entrevista que la semana pasada yo le hice al padre Gabriel Calvo. Y el padre Gabriel Calvo, que es No, no tiene, pero tengo una gran admiración al padre sí, no Gabriel. tiene pelos en la lengua, Gabriel, y este hombre, este hombre de Dios, porque es un hombre de Dios, pues ha expresado y sigue expresando a diario los problemas de la Iglesia y sobre todo cómo resolverlos. Tanto lo ha expresado que le han dejado en una situación como de excedencia, es decir, ya no tiene parroquia, le han dejado en una especie de excedencia lectiva, es decir, para que pueda estudiar lo que quiera. A usted que le gusta estudiar y que tiene varias carreras, pues haga usted otra carrera y no aparezca por una iglesia ni de casualidad, porque tiene el efecto de decir las verdades del barquero, algo que tú has dicho antes y que los políticos y la Iglesia Católica, que está carcomida hasta el tuétano, está en la misma situación. Soluciones. Claro. Ay, te voy a meter te meto en el carril. ¿Qué podríamos hacer a corto plazo? ¿Qué podría hacer el españolito? ¿Cómo podríamos forzar que esta gentuza dejase de meternos la mano en el bolsillo para pagar putas y cocaína? Porque es para lo que lo quieren. Hombre, si es verdad que no lo creo, o por lo menos parcialmente no lo creo, aún tengo alguna fe en jueces como el juez Peinado, ¿no? Que va a salvar la credibilidad del sistema judicial, por cierto, porque ya es otra pata del sistema que está profundamente tocado. Si es verdad que estamos en un Estado de Derecho que funciona, estos tienen que recibir unas penas drásticas y rotundas. O sea, a ver, los ladrones pueden ser de guante blanco o de guante sin guante. Los ladrones sin guante, pues bueno, son los que para vivir roban, ¿no? Yo no digo que la gente robe, pero tiene su excusa. Pero estos señores que usan el poder político, que está dedicado en principio para servir a los ciudadanos y para el bien común, para enriquecerse, esto tiene digamos lo que se llama un agravante que implica también una pena proporcional a ese agravante. Un agravante que debería ser, en fin, no voy a decir cortar la mano, ¿verdad? Porque es un poco excesivo. Pero bueno, tienen que redimir penas. Igual que los de ETA tienen que redimir sus penas, que no lo hacen, y se les está sacando de la cárcel sin cumplir penas. Estos no deben salir de la cárcel hasta que cumplan sus penas íntegras. Porque esto tiene una agravante brutal para mí. Es decir, vamos a ver, lo digo clarísimamente para que se me entienda. Yo fui político. Voy a poner mi ejemplo. No es muy elegante hacerlo, pero lo digo por un tema de ejemplaridad. A mí, en el año 2005, me sobraron 90.000 euros en el grupo juntero socialista, el grupo juntero de Unidad Alavesa, que yo fui el único representante de Unidad Alavesa. Yo tenía grupo propio, que era el mixto, no había nadie más, y ahí nos pagaban 7.000 euros al mes para la actividad del grupo, ¿no? Que a mí me parece eso, yo no lo entiendo. Un grupo que es de uno y se le ingresa 7.000 euros para... Bueno, yo edité un libro, etcétera, con ese dinero, un dinero que yo entendía que era importante, Educación y Nacionalismo e Historia del Modelo, para concretar ese libro, lo edité con ese dinero. Pero me sobraron 90.000 euros. Yo pregunto a las juntas generales, a la mesa de las juntas, ¿qué hago con este dinero? No está regulado. Entonces, ¿qué hago? Usted sabrá. Voy al Tribunal Vasco de Cuentas y digo, oiga, ¿qué hago con este dinero?
lo mismo, no está regulado. ¿Y qué hago? Usted sabrá, si cree que le sobra, devuélvalo. Ni más ni menos es lo que hice. No he conocido, anteriormente hubo otros casos que se lo llevaron crudo, y yo me podría haber llevado crudo los 90 euros, yo los devolví. Bueno, ya sé que eso es de tontos como yo. Hay un tonto entre 40 millones de habitantes, pero ese soy yo. Bueno, pero lo digo como ejemplaridad. El día que eso se haga, que la gente vaya no a enriquecerse, sino a hacer un servicio como el que hace la Mili, y que lo haga gente que ha trabajado previamente y que tenga una capacidad, unos méritos y una capacidad económica, académica, que sepa lo que hace, en definitiva, este país saldrá adelante. Mientras la mediocridad campe por sus respetos en la clase política y los que valen, los que tengan capacidad, méritos y tengan prestigio personal no quieran ir porque les da vergüenza ser político. Ahora a mí me daría vergüenza que me pidieran ser político y no lo aceptaría porque me da vergüenza ser político hoy. Pues esto cambiará. Ernesto, tenemos un minuto para un casi sí no. ¿Sí o no? Y si quieres adornarlo un poco, ¿debieran responder con su patrimonio todos estos pájaros que se lo han llevado crudo? Eso por supuesto. Eso por supuesto. Evidentemente hay que un criterio católico es dolor de los pecados, propósito de la enmienda y restitución. Bueno, eso no lo dice así, pero bueno, no sé cómo lo dice, ya no me acuerdo. Pero vamos, eso es evidente. Bueno, pues siento decirte que como hemos tenido que meter esos pequeños fonemas o pequeñas pequeños trocitos donde hablaba Paje, donde hablaba un señor de Teruel, donde hablaba otro señor que hablaba del amigo Rejón, pues nos hemos quedado sin tiempo. De modo que siento tener que despedirte porque tu compañía me es muy grata, pero sé que Ernesto Ladrón de Guevara volverá dentro de unos días conmigo para que nuestro público, que se lo merece, pues escuche sus comentarios. Y le emplazo seriamente a que esté al día de cómo está el patio y así hablemos un poquito más acerca de lo que va a pasar, porque esta semana y la semana que viene van a ser semanas auténticas de pasión y no la Semana Santa, porque la cosa está muy cruda y, y estoy convencido de que alguien bueno, alguien no va a tirar de la manta. Alguien sin querer se dejó unos USBs con conversaciones telefónicas y WhatsApp, un tal Coldo me parece, o uno de estos, o Aldama, alguno de estos se dejó por ahí conversaciones telefónicas en las cuales el jefe, el número uno y toda esta peña, pues de 2017 van contando las tropelías que van haciendo. Esto irá saliendo y va a ser muy divertido que lo comentemos, aunque no es por diversión, sino porque, como tú bien has dicho, con ánimo de enmienda. Ernesto Ladrón de Guevara, ha sido un placer estar contigo. Pues yo estoy encantado. Muchas gracias por darme voz, porque yo creo que es necesario. Buenas noches y un abrazo, querido amigo.